Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá y el día de hoy les voy a estar compartiendo un caso que me han pedido bastante y realmente está muy interesante a pesar de que son hechos que ocurrieron hace un par de años, pero no deja de impactar y realmente vale la pena ser contada. Así que pónganse cómodos y comencemos rápidamente con esta historia. El caso de hoy se centra en la familia Pérez Noé, pero también esta historia es muy conocida como el Castillo de la Pureza. La familia Pérez Noé fue una familia mexicana que se hizo muy famosa, pero no precisamente por haber hecho cosas buenas, sino básicamente por haber torturado y encerrado a sus hijos de una manera muy cruel y bastante extraña. Creo que antes de empezar a hablar de la familia en general, es muy importante dar una pequeña biografía del padre de la familia, que en este caso es Rafael Pérez Hernández. Esta persona es fundamental en toda esta historia porque básicamente todo se inicia con él. Rafael Pérez nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, México. Allí transcurrió su infancia y gran parte de su juventud. Se casó muy joven y se divorció a los 33 años. Más tarde llegó a tener un accidente ferroviario donde perdió el brazo izquierdo. Cayó de un tren en marcha cuando éste estaba viajando como polizón. Se dice que tras perder su brazo, él jamás pudo recuperarse de ese trauma, cosa que lo persiguió por el resto de su vida. Tras el paso del tiempo, él logró conocer a una jovencita de tan solo 17 años, de la cual se enamoró perdidamente. Esta joven se llamaba Sonia María Rosa Noé. Al poco tiempo se casaron y decidieron trasladarse a la Ciudad de México para vivir en la esquina de las calles Insurgentes Norte y Gordat. Allí se asentaron en la llamada Casa de los Macetones. Esta era una vieja casona al estilo europeo que estaba prácticamente en el abandono. Rafael era un hombre que le gustaba sumergirse en la literatura, en obras filosóficas, y él se describía a su vez como un libre pensador. Además, no le gustaba tener ningún tipo de religión, no se basaba en ninguna de ellas, a pesar de que él provenía de una creencia muy católica, una creencia muy marcada en su familia. Así que cuando nació su primer hijo, él no quiso de cierta manera ponerle un nombre de un santo, sino que él decidió ponerle un nombre bien peculiar. En este caso, su primer hijo se llamó Indómita Pérez Noé. Por otro lado, y entre otras características, Rafael era un hombre sumamente celoso, pues tenía una esposa muy bonita, pero él como que de cierta manera no sabía cómo controlar esos celos, que a su vez eso se ve también como un reflejo de inseguridades de su parte. La visión del mundo de Rafael cambió por completo. Él no creía ya en la sociedad, no creía en el mundo, no creía que lo que estaba afuera era bueno y evidentemente no iba a ser bueno tampoco para su familia y para sus hijos. Como ya les dije, él venía de una familia sumamente católica, por lo tanto él decidió romper completamente los lazos con su familia, pues él creía que esas creencias no eran nada bueno para su familia. Por otro lado, él tenía dos familiares que sí frecuentemente se visitaban, que era un tío y un primo. Estas personas constantemente tenían relaciones con él, o sea, lo visitaban, pasaban tiempo con su familia, pero cuando él se dio cuenta de que su familia no compartía los pensamientos de él, entonces de cierta manera decidió alejarlos. La nueva visión de Rafael con respecto al mundo era que el mundo en sí estaba contaminado por la corrupción, la mentira y el crimen. Cuando él empezó a contarle a su primo y a su tío sus nuevos pensamientos, su nueva manera de ver el mundo, pues sus familiares no estaban como muy de acuerdo con eso y por esa razón es que ellos no siguieron viéndose. Rafael de cierta manera los alejó, los apartó de su vida y la de sus hijos y su esposa. Creo que hasta este punto uno no ve las cosas tan alocadas por parte de Rafael y sus ideales. Pero con el tiempo las cositas se fueron empeorando más y más. A medida que iba teniendo más hijos, él se dio cuenta de que no quería que sus hijos fueran a la escuela, que no estuvieran involucrados con el mundo. También decidió de que ninguno de sus hijos iba a estar visitando a los médicos. Así que él decidió que su familia se criara pues en esta burbuja de cierta manera. Ellos no podían salir de casa, su esposa tampoco, era completamente prohibido. La casa de los Macetones también fue descrita por los vecinos como una casa muy extraña y que además desprendía un olor muy raro. Y una de las descripciones bien interesantes que dieron de ella era que la casa olía a muerte.
Ahora seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando entonces si a este hombre no le gustaba que sus hijos ni su familia se involucrara con el mundo, de qué manera entonces él trabajaba, cómo conseguían alimentos. Pues él era la única persona que podía salir de casa y su trabajo básicamente se realizaba en la misma casa. Él tenía una especie de habitación donde constantemente él preparaba unos ciertos venenos, que estos venenos eran para matar animales, obviamente, ratas, insectos, y él se la pasaba como experimentando en ese lugar y creando una serie de venenos, que posteriormente los iba y los vendía fuera de casa. No solo creaba insecticidas y venenos para ratas, sino que también tenía una fascinación muy rara, y entre ellas era que le gustaba atrapar estos ratones y no solo experimentar con sus venenos y estos ratones, sino que le gustaba observar cómo estos ratones de cierta manera sufrían y veía todo el proceso hasta que estos animalitos iban muriendo. Después de Indómita, la familia Pérez Noé también llegó a tener 2 hijos más, pero lamentablemente uno de estos niños murió envenenado por accidente, pues se dice que esta niña estaba como jugando o entró quizás en el salón donde el padre se la pasaba creando estos venenos y la niña consumió el veneno. Obviamente Rafael, como era una persona que no le gustaba mezclarse con el mundo ni quería que sus hijos fuesen atendidos por médicos, la niña nunca recibió atención médica, por lo tanto murió envenenada y más tarde fue enterrada en la misma casa. Un año más tarde, la familia tuvo otro hijo más. Una de las versiones de esta historia dice que Pérez Noé utilizó uno de sus hijos para experimentar con estos venenos y pues el niño empezó a vomitar, a tener dolores estomacales, y en ese momento su esposa sí se molestó y le dijo que esto no podía seguir sucediendo y le pidió de inmediato que llevara al niño o la niña, porque no se sabe específicamente de qué sexo era, que lo llevara al médico, y pues él accedió a eso, lo llevó al médico, pero en ese momento cuando lo llevó, el médico dijo que el niño ya estaba agonizando y que no había forma alguna de poder ayudarlo. Se dice que el hijo que falleció de esa manera tenía tan solo 6 meses, así que una vez el niño fallecido lo llevaron nuevamente a la casa y lo enterraron con el otro niño que también había fallecido de una manera muy similar. Después de lo ocurrido, las muertes cesaron, pero Pérez Noé no fue que cambió de la noche a la mañana, sino que más bien se volvió un hombre mucho más agresivo, autoritario, que todo en la casa tenía que hacerse como él quería. Pasaron unos 15 años y así fue como su familia creció también y procreó con su esposa 5 hijos más, a los cuales los bautizó como libre, soberano, triunfador, bien vivir y libre pensamiento. Cuando los niños fueron creciendo, cada uno de ellos tenían que colaborar con el trabajo de la casa, con el trabajo de la familia, que era crear más venenos para que su padre saliera y los vendiera en el mercado de la Ciudad de México. Todos estos niños prácticamente eran como unos esclavos, tenían que elaborar estrictamente en un horario tal cual como lo quería su padre. De cierta manera, Rafael se sentía como el dueño de sus hijos y no los veía como tal, sino como esas personas que estaban allí y que tenían que hacer lo que él quería y además tenían que respetarlo y darle toda la devoción posible. Los niños no precisamente trabajaban en un horario corto, sino que más bien tenían un horario sumamente estricto y era sumamente largo su jornada laboral, por así decirlo. La alimentación, por otro lado, era sumamente básica. Los niños comían todos los días lo que era agua, avena y frijoles. Evidentemente esos alimentos no eran suficientes para que los niños crecieran y se desarrollaran de una manera sana. Pero Rafael Pérez tenía un pensamiento bastante loco y consideraba que estos alimentos eran básicos para tener y alimentar el espíritu como tal. Por otro lado, los horarios de alimentación eran sumamente estrictos y cuando estaban todos sentados en la mesa, el padre era el único que podía hablar. Así que en ese momento él se la pasaba hablando de todas las cosas que él soñaba, de todas las cosas que quería lograr, pero sus hijos no podían decir ni una sola palabra, al menos que su padre les diera la palabra. Rafael también los obligaba a escuchar música clásica y aprenderse todo lo concerniente a cada una de esas piezas. Todas estas eran bajo amenaza de castigos si ellos cometían errores. Después de trabajar, también reunía a toda la familia en un cuarto y les leía obras de filosofía. También les hablaba del mundo exterior, pero todo lo que le hablaba de allá afuera eran cosas horribles. Por tal razón, los niños siempre le tenían miedo a ese mundo que su padre le describía. La familia no podía recibir visita alguna, ellos tampoco podían salir a las calles, en la casa no podía haber relojes, ni televisores, ni espejos, de hecho había uno solo y estaba en la habitación de la esposa.
Por otro lado, todo lo demás era sumamente estricto. Pero lo más loco de todo esto es que Pérez Rafael era un hombre sumamente estricto con su familia, como ya pudieron notar, pero él no respetaba ninguno de estos preceptos, sino que cuando él salía a trabajar, pues él se daba un banquete, comía en los mejores lugares y además visitaba lugares como prostíbulos, donde le era infiel también a su esposa. Un día, uno de los hijos de la familia, llamado Libre Pérez Noé, estaba sumamente cansado de trabajar, de crear más venenos, y su padre en ese momento había salido a vender pues estos productos. Por lo tanto, él decidió subirse a la copa de un árbol que estaba en la casa y allí por primera vez pudo ver, como quien dice, el mundo exterior. Él pudo ver cómo cruzaban varias mujeres por las calles, veía los autos, veía todo lo que estaba alrededor, cosa que jamás había hecho. Evidentemente todo esto lo sorprendió y cuando él bajó del árbol pues le contó a todos sus hermanos lo que había visto allá afuera, cosa que no le parecía nada malo. Pero lamentablemente esa misma noche uno de los hijos, que se llamaba Triunfador, le remordió, como quien dice, la conciencia y decidió contarle a su padre lo que su hermano Libre había hecho, de que había estado espiando en el mundo exterior y que había visto un par de cosas. Evidentemente Rafael se molestó muchísimo, se dirigió hasta su otro hijo y lo regañó y lo golpeó hasta el cansancio. En esta misma casa también había un cuartito oscuro y muy estrecho que básicamente era el cuarto de castigo, pues allí fue donde Libre, uno de los hijos, pasó toda la noche y un par de días estando castigado por lo que había hecho. La mente de Rafael cada día iba en deterioro, por así decirlo, pues en un día decidió taladrar varios huecos en las partes de sus casas para poder espiar a sus hijos, a su esposa, para tener así el control de absolutamente todo. Más tarde, después de lo que había sucedido con su hijo Libre que había estado espiando en la calle, él decidió llevar a sus niños a la calle para que ellos vieran el mundo. Pero no fue que los llevó a cualquier lugar, sino que los llevó básicamente a los peores lugares, donde habían prostíbulos, donde había gente tirados en la calle pidiendo comida, en los peores sitios que ustedes se puedan imaginar. Evidentemente, estos niños, como jamás habían salido y cuando salieron lo único que vieron fueron cosas terribles, ellos al regresar a la casa se sintieron que su hogar era el lugar perfecto, el lugar donde se sentían protegidos y que su padre les estaba diciendo la verdad. Esta pequeña salida que hizo Rafael con sus hijos lo describió y lo llamó de la siguiente manera: un viaje hacia la iniciación del mal. Hasta ese punto estaba de loco este hombre. Indómita Pérez era otra de las hijas de Rafael y pues ella, a pesar de que ya había conocido el mundo con su padre, ella no quedó muy contenta con eso, pues ella deseaba vivir, ella deseaba conocer más y no se quedaba con la única versión que su padre le daba. Ella quería marcharse de esta casa, ella quería tener una nueva vida, a su vez también odiaba muchísimo a su padre, pero también le profesaba un amor y respeto que era como un amor y odio a la misma vez, una cosa que era muy difícil de describir. También se cuenta que en este hogar ocurrieron cosas que jamás tuvieron que haber sucedido. Resulta que Indómita y Libre eran los más grandes y pues se habla de que hubo una relación incestuosa entre estos hermanos. Cuando Rafael se dio cuenta de lo que había sucedido, pues eso evidentemente lo molestó muchísimo más y decidió ser mucho más severo con sus hijos, con su comportamiento, con su educación. Rafael hizo que los niños trabajaran el doble, que le tuviesen aún muchísimo más miedo y constantemente decían que ellos vivían en el paraíso, que la casa que ellos tenían era lo mejor que podía existir en el mundo, que allí estaban protegidos, pero como para tener esa protección también tenía que haber un sacrificio y ese sacrificio era el trabajo que realizaban día con día para poder tener los alimentos que tenían, para poder tener la casa donde estaban. Así que esa era su recompensa: trabajar fuertemente todos los días y estar bajo el régimen de su padre. Así, de esa manera ellos podían estar, como quien dice, en la casa maravillosa que supuestamente el padre les había dado. Después de todo lo que sucedió entre Indómita y su hermano Libre, Rafael decidió llevarse a Indómita todos los días al trabajo, a repartir los venenos, a venderlos, pero estando ella afuera se dio cuenta de que podía enamorarse de otra persona. Ella se dio cuenta que quería mucho más y ella fue quien tuvo como el valor de un día montarse en el árbol donde su hermano una vez lo hizo. Estando en la casa, se subió a este árbol y empezó a lanzar notas hacia la calle donde estaba pidiendo ayuda. Estas notas decían que su padre era un hombre loco, que se creía el dios y que además los tenía todos presos en la casa.
Ella tuvo que lanzar estas notas varias veces porque nadie las agarraba, hasta que finalmente un policía logró agarrarlo y leer esta nota. Los agentes recibieron la alerta y comenzaron a vigilar la casa. Para el 25 de julio de 1959, un comando irrumpió en la casona y detuvieron a Rafael Pérez Hernández, quien antes de entregarse trató de provocar un incendio para quemar todo el lugar. En aquel momento la apariencia de los 6 hijos era la de enfermos mentales. Cuando fueron rescatados de su prisión por la policía, se mostraron azorados, ninguno hablaba bien, estaban desnutridos y enfermos. Su ropa estaba vieja y sucia, y sus cortes de cabello era evidente que los hacían ellos mismos, pero también olían sumamente mal. Al saber de esto, la prensa tachó inmediatamente de loco al padre de estos muchachos, y tras el interrogatorio de los hijos, se supo que no iban a la escuela, que habían pasado toda su vida recluidos, no conocían el parque, el cine, nunca habían escuchado hablar de nada, solo lo que dentro de esas paredes se decía y se hacía. En la casa de los Pérez Noé no había ni radio ni mucho menos televisión. Cuando este caso salió a la luz pública, pues toda la prensa acosó de inmediato al padre de la familia, todo se centró en él. Y de esa manera surgieron también varios apodos. Le decían el inhumano sujeto, el loco secuestrador, el químico secuestrador o el químico loco. Fue algunos nombres que le dio la prensa a Rafael Pérez. Cuando Rafael fue entrevistado por la prensa, él llegó a decir que todo lo que sus hijos estaban diciendo era mentira y que estos niños básicamente querían era quedarse con la herencia, querían quedarse con el negocio que él había trabajado por muchísimos años. Pero pues nadie le creyó ese cuento porque era más que evidente que él había estado torturando a sus hijos, que los había tenido como esclavo trabajando día y noche, que no los alimentaba bien, pues el aspecto de estos chicos era muy claro y era muy evidente. Por otro lado, Rafael también llegó a decir que no le gustaba la maldad que había en el mundo, que todo lo que había allá afuera era sumamente peligroso y que él quería simplemente cuidar de sus hijos y protegerlos. Y por esa razón él no le puso nombres comunes, sino que le puso nombres que según él tenían un significado importante. Más tarde, y tras todo este suceso, Rafael Pérez Hernández fue enviado a la temible prisión del Palacio Negro de Lecumberri. Y esto último me pareció muy extraño, pero es que su familia, posterior a todo eso, se sintió sumamente arrepentida de lo que hicieron, pues se dieron cuenta que no sabían hacer nada sin el padre de la familia. No sabían trabajar, no sabían hablar bien, no sabían escribir, no sabían desenvolverse en ese mundo que tanto los había apartado su padre. La familia a duras penas pudo sobrevivir después de que el padre estuvo en la cárcel. Se dice también que frecuentemente ellos iban y lo visitaban a la cárcel y que además sus hijos y su esposa habían perdonado a Rafael por todo lo que había sucedido. Ellos de cierta manera amaban y cuidaban muchísimo a su padre. Su esposa también llegó a declarar que ella seguía perdidamente enamorada de Rafael y ella también llegó a decir que entendía perfectamente todas las razones por las que su esposo hizo lo que hizo. Pero Rafael Pérez Hernández no aguantó la vida en la cárcel y el escarnio público, así que el 13 de noviembre de 1972 se robó una cuerda y se colgó en su celda, y así fue como su familia guardó luto por varios meses. Esta historia se hizo sumamente popular a lo largo de la historia de la vida mexicana y en 1964 el periodista y escritor Luis Espota publicó su novela La carcajada del gato, que fue basada en la historia de los Pérez Noé. Más tarde, en 1972, el cineasta Arturo Ripstein llevó al cine este suceso. Esta película fue titulada El castillo de la pureza. Esta película la estuve viendo hace poquito y por eso también me decidí a realizar pues este video. A pesar de que es una película bastante vieja, es un poco lenta al principio, pero seguramente a las personas que les gusta ver este tipo de películas antiguas les va a caer bastante bien. Y bueno amigos, así finaliza la historia de la familia Pérez Noé, mejor conocida como El Castillo de la Pureza, que es el título que se le ha dado a la película. Si les ha impresionado este caso, no duden de darle un me gusta y de compartirlo con cada uno de sus amigos. Si todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan, a que se suscriban y que además activen la campanita de notificación en la sección que dice de todos para que todas las notificaciones les llegue cada vez que yo suba un nuevo video, que haga un en vivo, que comparta cualquier tipo de información. Ustedes pueden enterarse rápidamente pues de cualquier noticia de este canal. Por
Por otro lado, si aún no me siguen en mis redes sociales, se las voy a dejar todas por acá para que vayan y me sigan y así estemos más conectados. Estoy sumamente activa en Instagram, Facebook y Twitter, así que síganme en esas 3 redes sociales para que estemos en mayor contacto, ustedes me conozcan más a mí y yo a ustedes. También me pueden dejar nuevas sugerencias de casos en los comentarios. Y también, por otro lado, antes de terminar con este video, quiero comentarles rápidamente que tengo una página de Patreon o Patreon, como ustedes mejor lo quieran decir. En esa página ustedes pueden apoyarme como creadora de videos. Ahí está bien detallado las cositas en las cuales ustedes se pueden beneficiar si desean apoyarme. Y pues, como ya bien saben, es muy difícil crear contenido para YouTube porque muchas veces es desmonetizado y a veces eso es como muy lamentable. Pero si ustedes me siguen en Patreon y desean apoyarme, eso estaría súper genial porque así yo puedo seguir creando contenido sin preocuparme tanto por la monetización de este canal. Sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.